mes también. Y le agradezco, como siempre, a Roy Campos, el presidente de Consulta Mitofsky, que nos acompañe. Querido Roy, pues para platicar de cómo llega Claudia Sheinbaum a este primer informe de gobierno, un año muy difícil, un año en el que los pronósticos apuntaban a que iba a ser todavía más complicado del balance que da a conocer la presidenta hoy y de los datos duros, pero sí con una popularidad, digamos, tocada por el ejercicio de gobierno en su primer año, querido Roy. Así es, hola Enrique, hola Fer, siempre un gusto saludarte. A ver, mira, cuando hablamos del primer informe de la presidenta, podríamos también hablar del séptimo informe de la 4T, porque mucha parte del informe es comparado con el 18, comparado con el 18, ¿no? Ella la ve como era la campaña, como una continuidad, más que con en este gobierno que hemos logrado, sino en el movimiento, ¿no? La disminución de la pobreza tiene que ver con lo anterior. Entonces, el informe fue como séptimo informe de la 4T, podría decirse. Mm. Ahora, la presidenta llega muy bien evaluada. En la medición que veas, está arriba del 70%. O sea, lo cual quiere decir, yo particularmente lo traigo en 71, pero es muy arriba incluso que con lo que llegaba López Obrador y más los anteriores. La pregunta es ¿por qué? Los críticos dirán, pero ¿cómo? Si la inseguridad. Ella tiene razón en parte del informe. La economía las expectativas eran mucho mayores y esta semana pues el Banco de México subió la expectativa que se tenía. Tampoco gran cosa, pero ya no estamos hablando de recesiones. Tuvimos a Trump. De repente Trump se nos atravesó en Tenemos, todos los ojalá planes. hubiera sido en pasado. Sí, 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 sí. exactamente, Sí. exactamente. ¿No? Ahí está Trump permanentemente todos los días, ¿no? Tratando casi, casi de cambiar todos los pronósticos. Sí, sí. Yo creo que sí fue un año muy difícil, un año sin el control que tenía López Obrador en la parte interior del movimiento, lo cual hace que se desbalaguen los miembros de la 4T, pero a ella no le han afectado. O sea, Sí. todos los escándalos alrededor no le han afectado porque ella tiene otro estilo, ¿no? Ahora, Estábamos los sí, gobernadores de oposición, ahí estaban como si fueran de gobierno. sí, O es sea, un tono no muy tenía ningún distinto, problema con ella. mucho Yo, menos polarizante, mucho menos confrontativo del que sí, estábamos escuchando y del que escuchamos a lo largo de los últimos 6 años. Yo decía, ojalá y fuera en pasado, refiriéndome claramente a que pues todos estos factores de riesgo permanecen, de sí, inestabilidad, permanecen y siguen generando pues desafíos muy importantes para la gobernabilidad, la estabilidad económica, todos estos indicadores que comparte la presidenta Sheinbaum hoy en su informe, pues siguen teniendo este grado de vulnerabilidad ante contextos como el que vemos con el presidente de Estados Unidos y su política arancelaria, las exigencias en materia de seguridad y temas de redadas. migración, entre otros, ¿no? Sí. Oye, Enrique, mira, los datos del informe, los datos siempre cuando vienen, pues la verdad es que no hay mucho que rascarles porque no conozco ningún gobernante en el mundo ni en el tiempo que salga en un informe y se dé un balazo en el pie. O sea, todos dicen nos ha ido muy bien, ¿no? Más bien es la parte política, ¿no? La parte de con esos números hacia quién mandó el mensaje, qué quiso decir. Uh -huh. Trata de mandar un mensaje de, por ejemplo, de que Pemex está bien, lo cual algunos dicen que no es tan cierto, ¿no? Entonces habla de las refinerías y de la Sí. producción. Un millón Trata de doscientos mil mandar barriles, mensajes de dice, que ¿no? Sí. del ISSSTE, de todo lo que han dado, avisa, o sea, toda la parte política y mucho apapacho, desde casi, todavía no cumplía un minuto que iniciaba, ya estaba hablando de López Obrador, mucho apapacho al movimiento, a López Obrador, Aunque no hay una aquí, referencia directa, no, cariñosa al expresidente, ¿no? no, no hay saludo para Palenque. Mm. Nomás menciona que a López Obrador al principio, pero no le manda un saludo a Palenque. Interesante. A mí me llama la atención el porcentaje de gente que ha cambiado de opinión o que tal vez tenía bajas expectativas de este gobierno y que ha resultado Ese. mucho mejor. Pareciera que esto explica un poco los altos porcentajes de aprobación que tiene Claudia Sheinbaum, ¿no? Más que su base, que pues ya la iba a apoyar, es este cambio que ha habido entre quienes no necesariamente tenían confianza en ella al inicio, ¿no?
Mira, el problema de sustituir a un presidente con tanta presencia como López Obrador, con tanta popularidad en ese momento, era que ella se veía como que pues está bien, pero no es López Obrador, ¿no? O sea, la expectativa al principio era muy baja y ella, digamos que poniendo su estilo propio y cambiando algunas cosas, porque no es que haya renunciado al movimiento ni renegado de él, pero el cambio a la inseguridad modificó su combate a la inseguridad. Lo de las medicinas modifica la parte de las medicinas. Lo de los viajes al extranjero modifica. Atención a las víctimas modifica. Hablabas de Pemex, ¿no? política energética, modifica. Lo de la política energética que prácticamente la abre, ¿no? O sea, cuando el otro la había cerrado. Es decir, sí hay cambios que hacen que los que tenían baja expectativa dicen, bueno, hasta ahorita todavía creo que es mejor de lo que yo esperaba. Y no quiere decir que ni vayan a votar por Morena, ni que ya la quieran mucho, ni nada, sino superó la expectativa que tenían, ¿no? La veían de más bajo perfil y de repente ha demostrado con un estilo propio que ha hecho más de lo que se esperaba. Ahora, es una buena noticia para Palacio Nacional y no necesariamente es una buena noticia para Palenque. Lo que quiero decir es, ya hay una serie de resultados electorales, políticos, de gobierno en este primer año que le dan un margen de operación que tal vez no tenía en un inicio la presidenta. O sea, esta ya es su popularidad. Sí, ¿no? ya, Mucha gente decía, bueno, tuvo muchos votos, más votos que López Obrador, pero es porque venía en la inercia de lo que había construido el expresidente. Esta ya es su popularidad porque han sido sus decisiones y por lo tanto no es una buena noticia si Palenque aspiraba a tener cierto control, sobre todo a partir de los escándalos de los operadores políticos que había heredado de Palenque. Oye, Enrique, a pesar de que ya sea su popularidad, ya tenga su base, ya tenga su estilo, ya tenga todo eso, no por eso rompe con Palenque, ¿no? O sea, forma parte de un movimiento. No va a romper nunca con Palenque. Pero también le ayudó la parte de Trump. Trump sí vino a darle un tema de agenda que no existía al principio de su gobierno. El tema del llamado al nacionalismo ante la presencia de un adversario externo. O sea, no porque lo haya inventado, sino porque fue real, se presentó, ¿no? Y entonces, cuando ella es la cabeza en el enfrentamiento contra Trump, que es el que ataca a nuestros paisanos, etcétera, ella acumula de alguna manera una expectativa positiva de que ella nos puede salvar. Pues sí. Interesante también, lo platicaba con Fer Caso aquí en el estudio, querido Roy Campos, estamos hablando con Roy Campos, el presidente de Consulta Mitofsky, sobre cómo llega Claudia Sheinbaum a este primer informe de gobierno. Interesante también... El tema de los datos, ¿no? Se trata de... O sea, vimos un informe lleno de números en donde no hay un mensaje político muy contundente, más bien lo que vemos es como un informe técnico, ¿no? Más que un mensaje a sus bases, como que no se distanció mucho de lo que habían sido históricamente los mensajes que habíamos escuchado, por ejemplo, del expresidente López Obrador. Sí, pero además, datos contundentes, pero tampoco tantos como hay veces que nos ponen hasta de metros cuadrados de pavimentación. Eso es cierto. Sí. Bueno, porque hay una mejor interpretación, ¿no? de lo que se quiere destacar. O mayor cuidado, tal vez. No un manejo político de los datos, sino un manejo técnico. Ahí estoy de acuerdo con Fer Caso. Y finalmente, Roy Campos, la presidenta... en este primer informe de gobierno dice, pues vamos bien, pero podemos estar mejor. Lo que viene hacia adelante, el desgaste de este segundo año de gobierno, ya con la reforma judicial en marcha, ya con pues una serie de factores que comienzan a intensificarse, sobre todo al interior de Morena. Sí, mira, ella parte de una plataforma distinta a la de López Obrador. Nomás el primer informe de gobierno de López Obrador lo hizo con 6 gobiernos de la 4T. Hoy lo hace con 24. ¿No? Lo hace sin mayorías en los congresos. Entonces, los planes para López Obrador era tener que hacer política para poder aprobar leyes. Aquí Claudia Sheinbaum puede hacer las leyes que quiera para hacer una nueva plataforma de país. Tan es así que ahí viene la reforma electoral. Entonces, ella está hablando de un futuro sin saber lo que viene. Yo creo que tiene retos. A ver, para el segundo informe, vamos a estar hablando del TEMEC. O sea, ¿qué pasó con el TEMEC? Exactamente. En el segundo. O sea, sí hay retos claros.
Pues sí, bueno, pues Roy Campos, como siempre te agradecemos muchísimo estos minutos en tiempo real, te mandamos un muy fuerte abrazo. Saludos a los dos. Un abrazo. Pues ahí está, hablando, claro, un primer año de gobierno, llega a esta escala con los resultados que ofrece la presidenta, pero con el factor o los factores de riesgo ahí, no por demeritar que se llegue con esta fortaleza y con esta propuesta ya muy clara. Sí, pero todavía con amenazas pues también muy fuertes, sobre todo del otro lado de la frontera. Sí, que siguen ahí. Bueno, hacemos una breve pausa, vamos a regresar con el resto de la actividad política de este 1 de septiembre allá en las cámaras, el Poder Judicial